Ha culminado la fase de la Eurocopa 2024, es por ello que hoy en Fútbol Entertainment haremos un rápido resumen de lo que ha sucedido en esta gran competición. Nos acercamos cada vez más al punto más decisivo de esta Eurocopa. Es por ello que hoy, como mencionábamos en el principio, analizaremos lo que ha sido esta gran fase de grupo, la determinación de algunas características estadísticas muy interesantes, además de sus grandes goleadores y, por supuesto, el rendimiento de algunos grandes candidatos, además de, por supuesto, grandes revelaciones. Es por ello que antes de hablar de todas estas grandes selecciones, grandes equipos y, por supuesto, de grandes jugadores, nos gustaría invitarlos a que se suscribieran y nos siguieran a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, todo ello con la intención de poder llegar a hacer crecer un poco más este pequeño medio de comunicación, además de poder llegar a seguir fundamentando la idea del mismo, seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas, en el que con ello le daríamos un rápido vistazo a lo que han sido grandes enfrentamientos, además de, por supuesto, grandes candidatos que constantemente hemos tratado de seguir con un poco más de relevancia de cara a lo que constantemente hacemos, diríamos, en una jornada o en una temporada natural, en la que normalmente no hay competiciones del alto nivel. Por ello comenzaríamos hablando de lo que ha sido, por ejemplo, la fase de grupos, pero también mencionaríamos lo que hay en el que, como mencionábamos, encontraríamos en el grupo A Alemania, Suiza, Escocia y Hungría; en el grupo B España, Italia, Croacia y Albania; en el grupo C Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia y Serbia; en el grupo D Austria, Francia, Países Bajos y Polonia; en el grupo E Rumanía, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania; además de que en el grupo F Portugal, Turquía, Georgia y República Checa fueron sus participantes. Como podíamos ver a continuación, encontraríamos en los equipos de coloración dorada aquellos que se clasificaron como primeras en base a su organización, y como segundas, las segundas en la organización, y las que se encuentran en una decoloración verde, las que pasaron como mejores terceras. Con ello rápidamente haríamos un resumen de estas diferentes fases y los diferentes grupos, en el que para el grupo A encontraríamos que la selección alemana no se encontró con demasiados problemas para poder llegar a asegurarse el primer lugar y una clasificación a octavos en su segundo partido, en el con un resultado difícil pero solvente ante Hungría y más adelante ante Suiza. En general desenvolvieron una buena labor y eficiente labor para que representa ser uno de los claros candidatos. Algo de duda de cara a lo que puede llegar a ser lo que fue el enfrentamiento entre Suiza especialmente, pero digamos que en general, si pudiéramos llegar a darle una nota, sería de probablemente un 7. A pesar de los minutos jugados, también es relevante poder llegar a contar con jugadores disponibles o características de juego que también te dispongan romper marcadores y favorecer los resultados a través de pequeños momentos, y ello lo vimos en este partido con Niklas Füllkrug y el planteamiento de Julian Nagelsmann, en el que para ese grupo culminó la selección alemana con 7 puntos, 8 goles y 2 en contra. En general una buena faceta por parte de la selección suiza, que no cuenta con una gran referente, y poco a poco aquellos con los que cuenta pues van contando con estas últimas apariciones de cara a su representación como seleccionados suizos, pero en general una gran labor y que les puede permitir por lo menos soñar con unos cuartos de final. Por ahora el trabajo lo demuestra, aunque tendrán una selección italiana, como veremos más adelante, que también puede llegar a ser muy complicada a través de su duelo. En general, Hungría y Escocia, pues un trabajo que permitía a la selección de Hungría en algunos momentos soñar, pero insuficiente de cara a poder llegar a ser una de las mejores terceras. Tuvo que esperar lo que sucediera en el enfrentamiento más cercano a la finalización de esta fase de grupos, pero lastimosamente no le costó la oportunidad de poder llegar a ser más relevante en esta Eurocopa, y tendrá que irse luego de esta fase. Ya para el grupo para el grupo B encontraríamos a la mejor selección de cara al rendimiento demostrado, a la selección de España, con 9 puntos, 5 goles, 0 goles en contra, 3 victorias, 0 empates, 0 derrotas. En general una gran campaña, un proceso que por supuesto cada vez a través de cada partido ejecutado le pone más como candidata. Por ahora lo dejaríamos en ello, una gran resolución, y diríamos que una fase para los 16avos o octavos de final
óptimo de cara a su favoritismo y las capacidades que puede llegar a demostrar, pero también tendrá que encontrarse con un rival que le dispondrá demasiado el balón y la idea de ser protagonista, y veremos cómo puede llegar a reaccionar la selección de Luis de la Fuente teniendo la idea de verdadero dominio ante una eliminatoria, ante una selección como la selección de Georgia, que pudo llegar a obtener una gran clasificación ante la selección de Portugal. Más adelante en este grupo encontraríamos claramente una de las peores decepciones de la Eurocopa, la selección de Croacia, y además de Albania, que no contó con demasiadas chances para poder llegar a continuar en esta fase. En general, diríamos que en el partido entre Italia y Croacia se demostró por qué el equipo fallaba, de una sustentación de resultados muy corta a través de cualidades defensivas relevantes, sí, pero inconsistentes a la hora de verdaderamente brindarte la oportunidad de ser dominante ante tu rival, y teniendo solo facultades defensivas, pues este deporte muchas veces valida a través de marcar goles, y ello pues ya puede llegar a aportar otras variedades de estilos de juego, pero digamos que en general la selección de Croacia se quedó muy pobre en ello, el poder demostrar cualidades de juego que verdaderamente le hicieran competitiva, y al final significó que tuviera que esperar hasta la última jornada de la fase de grupos para ver si pudiera llegar a ser una de las mejores terceras. No lo fue, y así vemos que la selección de Italia se enfrasca en otros en otros octavos de final ante la selección de Suiza. Un gran partido que por supuesto estaremos en la plataforma de Twitch analizándolo en directo, y nos encantaría que pudieran llegar a acompañarnos. Ya para el grupo C encontraríamos que la selección de Inglaterra fue primera con 5 puntos, 2 empates y una victoria. Avalaron que el equipo, solo marcando 2 goles y recibiendo un gol, pudiera llegar a validarse como primera de grupo, en el que claramente fue el grupo con peor margen de rendimiento en esta Eurocopa, con una Dinamarca que también luchó a través de resultados muy prolongados en minutos de juego, pero nunca en efectividad de verdadero dominio o consistencia que le pudiera llegar a ser mucho más superior a su rival. Al final le hicieron por lo menos obtener algo en superioridad y mantenerlo en la segunda plaza. También teniendo en cuenta que le ayudó bastante el no tener una gran cantidad de jugadores amonestados, que al final hicieron que la selección de Eslovenia pudiera llegar a continuar en esta campaña, pero como mejor tercera, luego del resultado ante Inglaterra, un partido poco claro e ineficiente por parte de las cualidades de la selección inglesa, y que en general demuestran que esta selección, sí, de grandes talentos, pero que realmente hemos alabado constantemente diciendo que el problema muchas veces es el planteamiento del entrenador, también nos deja mucho que desear de cara a lo que pueden llegar a generar constantemente, y demuestra que en los peores momentos la situación de agobio también puede llegar a ser contagiosa, y ello lo hemos visto en estos jugadores de la selección inglesa, que verdaderamente no han podido llegar a reafirmarse mucho más en un momento en el que el equipo les necesitaba, y en anteriores competiciones eso era lo único que hacía eficiente a esta selección inglesa, o muy brillante, con un futuro muy prometedor. Veremos qué significa este liderazgo del grupo C, especialmente para el rival que tendrá en la fase de octavos. Más adelante encontraríamos también en el grupo D a la selección de Austria, Francia y Países Bajos. En ese orden, estas 3 selecciones se clasificaron a la siguiente ronda. Austria, una de las grandes revelaciones de esta Eurocopa 2024, pero tal vez no tanto teniendo en cuenta la campaña que Ralf Rangnick ha tenido a lo largo de los últimos 2 años bajo el mandato del equipo, y que en general, por ejemplo, le pudieron llegar a brindar la oportunidad de ser entrenador de Bayern Múnich, oferta que rechazó, teniendo la idea de que esta selección estaba para grandes cosas y lo haría a través de él. Parece la decisión correcta luego de esta gran campaña en la que, con un marcador de 6 puntos elaborados, un porcentaje de 6 goles desarrollados y 4 en contra, es el equipo con mejor eficiencia ofensiva en este grupo y uno de los mejores de cara a las finalizaciones en general para la Eurocopa, y también ello promete que puede llegar a brindar a esta selección austriaca, ¿por qué no?, del sueño de unas semifinales. Por ahora el margen está ahí, lo veremos más adelante cuando veamos a su candidato a enfrentar en la fase de octavos. Más adelante en el grupo B, encontraríamos a otra sorpresa y gran revelación de esta Eurocopa: Rumanía como primera, segundo Bélgica y tercero Eslovaquia.
Ucrania, cuarta, pero todas estas selecciones que mencionábamos con 4 puntos, muy relevante teniendo en cuenta que ha sido un grupo muy interesante a través de los resultados y el trabajo. En general, ello se ha evidenciado en el que Rumanía, con su calidad ofensiva y poco margen de crecimiento a través del resultado, sino más bien la compenetración de ganar a pesar de cualquier cosa, le fueron muy eficientes. Al final, lastimosamente, no fue suficiente para que la selección ucraniana pudiera llegar a desenvolver algo más. Por parte de Bélgica, claramente una de las selecciones más ineficientes en esta Eurocopa, con resultados muy malos, una experiencia de cara a gol simplemente paupérrima, 2 goles a lo largo de esta Eurocopa y un gol en contra le valieron para ser segunda, pero nada más, en el que la que denominan generación dorada, pues, o la última generación dorada, pues, sigue brillando bastante, pero ese brillo veremos si es de oro o de otro tipo de calidad de cara a los octavos de final. Más adelante para el grupo F encontraríamos a Portugal, que de nuevo en semejanza a Bélgica, pues tuvo un muy buen partido ante Turquía, pero también aprovechándose de una Turquía que pudo llegar a autosabotearse. Ello se evidenció más en este partido ante la selección de Georgia, que con algunos pequeños cambios o movimientos en el banquillo, lo que por lo menos mantiene a flote esta selección portuguesa, se derrumba. Aunque Cristiano Ronaldo ha tenido un estado de forma y eficiencia ofensiva relevantes e interesantes para su selección, no han sido suficientes para generar mayor aportación ofensiva, pero en general una consistencia en conversión de goles estable. Pero lo vimos ante Georgia que cuando especialmente un rival verdaderamente te demuestra que no es inferior a ti y le importa poco los nombres con los que cuentes, simplemente están ahí para soñar con hacer historia, y lo lograron a través de la selección de Georgia, que encuentra su primera clasificación a la Eurocopa y su primera clasificación a octavos, simplemente algo espectacular. Pero la idea de interrogatoria de parte de esta selección portuguesa, que tiene grandes nombres y una estructura de juego que claramente que cuando propone demasiado no está funcionando, y ello tal vez nos pueda llegar a brindar de que Roberto Martínez se plantee lo que vimos en el partido ante Turquía, un once muy estructurado con 2 mediocampistas con creación de juego, pero uno que esté constantemente soportando las labores de juego y no tanto carrileros ni labores de mucho adelantamiento, y que poco a poco con pequeñas acciones en un partido muy cerrado sean suficientes para pasar de ronda. Básicamente lo que hemos visto en varias selecciones y que hemos también criticado constantemente de cara a la competitividad, pero bueno, al final es lo que nos deja las selecciones y sus entrenadores, que aunque es criticable, pues también es entendible que el resultado a largo plazo revalida más a una selección para tratar de dejar contentos a todos, que tratar de proponer algo más relevante a través de una figura que puede llegar a ser polémica, pero a largo plazo tal vez te puede llegar a brindar un poco más de futuro. Julian Nagelsmann, en el que para el grupo hablando rápidamente de los mejores terceros, disculpen, ya estábamos en el grupo F, encontraríamos que la selección de Eslovenia, Países Bajos, Eslovaquia y Georgia son los mejores terceros de cara a su desarrollo de juego. Países Bajos la mejor en esta calificación, luego Georgia y Eslovaquia, además de Eslovenia como cuarta mejor tercero, son lo que le brindaron a estos 4 equipos la oportunidad de, por parte de Países Bajos, también una temporada irregular, para no alargar el video, irregular, y que estuvo muy cerca. La verdad es que la selección inglesa estuvo muy cerca de enfrentarse a esta selección en los octavos, como veremos en unos instantes, pero al final no se dio, y promete que tal vez mirando a largo plazo hubiera sido mejor enfrentar a la selección de Países Bajos en octavos que a una selección de Eslovaquia, alerta de spoiler. Con ello rápidamente pasaríamos a darle un vistazo a lo que son los equipos y los diferentes enfrentamientos que tendremos en los octavos de final de la Eurocopa 2024. Con ello comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre España y Georgia, en el que la selección de Luis de la Fuente tendrá su primer
gran eliminatoria ante una selección que logró una clasificación en los últimos instantes de la fase de grupos. Promete ser un partido muy entretenido, pero teniendo en cuenta las características de juego de la selección georgiana, mucha más predisposición a rápidas labores de ataque y constantes disparos para demostrar que con un fuerte uppercut en características de boxeo pueden llegar a darle un fuerte aturdimiento a su rival y que ello sea suficiente para proponerle problemas hasta los últimos minutos y que ya no se encuentre tan fuerte de cara a todos los minutos jugados, podría llegar a ser una debilidad para una selección española que le hemos visto muy propositiva, pero nunca en este ideal de eliminatoria con Luis de la Fuente, y veremos cómo llega el mejor equipo en base al rendimiento, la selección española, que promete ser un partido cargado de grandes expectativas. Por parte de España diríamos que debe llegar a seguir validándose a través de lo desarrollado, gran consistencia a través de sus referentes, como sus capitanes en el campo, su medular, Rodri, Unai Simón, Lenormand, a Aymeric Laporte, más adelante Álvaro Morata. En general es un bloqueo, una estructura muy fuerte, pero también muy revalidada a través del talento y la creatividad, como vemos en sus extremos, Lamine Yamal, Nico Williams. En general, pues podríamos llegar a pasar a hablar mucho tiempo de todos estos grandes jugadores, pero nos dejaríamos que la consistencia le puede llegar a brindar a esta selección española un rival duro, que puede llegar a ser una selección de Georgia que puede llegar a agrandarse en esta parte en esta eliminatoria, pero si es confiable y verdaderamente tranquila de lo que pudo llegar a desarrollar y a través de ello entender cómo vencer a su rival, no diríamos que podría llegar a ser una eliminatoria tan difícil, lo dejaríamos en ello. Más adelante encontraríamos a Alemania-Dinamarca, claramente una de las peores selecciones en lo que hemos visto en rendimiento y promesa de rendimiento, la selección de Dinamarca, y lo hemos visto en general en el grupo C. Pocas características que avalar al equipo, pero en general teniendo un Christian Eriksen que siempre puede llegar a conducir al equipo a verdaderas labores de destreza y con grandes nombres en general. Si analizamos la plantilla de Dinamarca, pues puede llegar a ser un partido muy cerrado ante Alemania, pero una Alemania que no solo juega de local, sino también tiene un estado de forma muy eficiente, pero que se notó que en los momentos en los que tiene más desgaste puede llegar a ser problemático el marcador, como lo vimos ante Suiza. Puede llegar a ser algo difícil el ganar, pero con herramientas como demostraron de eficiencia a través de diferentes cualidades como el juego aéreo, pues podrían llegar a resolver esta situación ante el equipo de Dinamarca. Por ahora un partido más equilibrado de lo que parece, aunque la selección alemana por supuesto cae como favorita. Más adelante encontraríamos Portugal-Eslovenia, un partido que claramente se ve algo relevante para la selección favorita, Portugal, de tener un rival, diríamos, entre comillas, sencillo, pero esta selección eslovena lo podemos llegar a ver en sus resultados. La verdad es que viene con un buen porcentaje de lo que demuestra en capacidades de juego. No ha perdido a lo largo de esta Eurocopa, ha empatado 3 veces. Con estos 3 empates le validaron para estar en esta fase de octavos. Veremos si puede llegar a hacer algo más a través de partidos muy largos, dominio en ciertas zonas y áreas, pero en materia de finalización diríamos que pues es lo que más nos deja tener en cuenta. Más adelante encontraríamos también uno de los partidos más interesantes en esta fase, Francia-Bélgica. Muy relevante es el poder llegar a entender estos bloques y cómo los estructuramos, debido a que el equipo que pase entre España y Georgia deberá enfrentarse al equipo que pase entre la selección que pase entre Alemania y Dinamarca, asimismo entre Portugal y Eslovenia. Algunas de estas dos selecciones, Portugal y Eslovenia, deberá enfrentarse a Francia, básicamente al ganador entre Francia y Bélgica, y teniendo en cuenta que básicamente son dos de los peores equipos en lo que demuestra promesa de juego y capacidades de verdaderamente ser resolutivo en zona de finalización para minutos muy prolongados, pues nos da una idea de que en general, bueno, hay muchas dudas para el futuro de estas dos selecciones.
Para el otro lado del grupo encontraríamos Rumanía y Países Bajos. Diríamos que en general Rumanía puede llegar a seguir haciendo lo que desarrolló en la fase de grupos, una gran revelación, y ante unos Países Bajos que cuentan con nombres relevantes en materia de creación de jugadas y para generar remontadas, como vimos en el partido o el intento de partido ante Austria. Podría llegar a ser un partido problemático, pero en general uno de los mejores partidos de esta Eurocopa 2024, pero está muy pendiente la idea de lo que pueda llegar a desarrollar la selección de Ronald Koeman. Más adelante, una de las grandes revelaciones de esta Eurocopa, Austria, tendrá que enfrentar a un equipo que puede llegar a ser muy problemático desde su afición y sus labores de juego. Lo vimos en el partido ante Portugal, generando muchos choques, siendo muy problemático en labores de juego y que con algunos pequeños momentos de astucia fueron suficientes para ganar un gran partido y meterse en esta clasificación. Ello para una selección austriaca que ha sido una de las que mejor dinamismo táctico ha podido llegar a demostrar a lo largo de esta Eurocopa. Puede llegar a brindarnos de un partido muy entretenido y diríamos que en general, como vimos en la otra fase, en la otra escuadra, la verdad es que serán partidos muy igualados, con algunos favoritos sí, pero en general que pueden llegar a darnos grandes sorpresas en esta Eurocopa. Más adelante, la mayor incógnita de esta Eurocopa 2024, la verdad es que no sería tan sorprendente que la selección inglesa ganara por 3-0, pero no sería tan sorprendente que la selección de Eslovaquia ganara por un 3-1 o por un 3-0. La verdad es que eso es lo que demuestra la selección de Gareth Southgate, de una selección inglesa que, bueno, hemos hablado bastante porque tenemos cierta relación con lo que desarrollamos constantemente a lo largo de la temporada y en general por ello validamos lo que siempre vemos en una selección como esta, que las cualidades de juego están ahí, pero el planteamiento táctico no puede llegar a aportarles mayor capacidad de crecimiento y progresión, de verdadero dinamismo en el campo. Y aunque es criticable, digamos que lo más criticable en general es que Gareth Southgate, si quiere tratar de incorporar una estructura de mayor juego directo, por ejemplo a través de un 4-4-2 o dependiendo del estándar de juego, si es el entrenador elegido por la FA, la Federación Inglesa, debería poder llegar a tener la astucia o el valor requerido como de ser entrenador, de por lo menos entonces poner un 11 que se alinee con sus ideas y no uno muy entrecortado entre una defensa soluble con algunos renombres para no ser tan criticado, un mediocampo con grandes estrellas que si las dejo en el banquillo pues claramente cada día me saldrán al aire más ataques. Un bloque defensivo que constantemente, aunque pongo a los mejores jugadores de faceta en rendimiento, no puedo llegar a verdaderamente posicionarles en un área en la que hagan valer sus cualidades. Es lo que es esta selección inglesa y por ello en su partido ante Eslovaquia promete que van a sufrir bastante. Veremos si es así o no. Y por supuesto el enfrentamiento que hablábamos al principio de Suiza e Italia, dos selecciones que en general han hecho un gran papel. Poco a poco tratan de encontrar nuevas figuras y dar poco a poco un margen de poder llegar a recambiar o de hacer una transición más tranquila en lo que respecta a grandes nombres que han significado mucho, algunas por parte de la selección italiana, la consecución de un título hace muy poco, por parte de la selección suiza, que a pesar de que muchos en general al ver el bloque dirían, bueno, es Suiza, porque lo es, por supuesto, pero en general diríamos que la selección siempre llega a rendir y rendir más de la cuenta, y ello para esta selección es un estándar de que nunca llega como favorita, y ante la selección de Italia ello puede llegar a ser muy peligroso, ya que podrán llegar a aprovechar sus chances en el mayor tiempo posible, en el que con estos grandes cuadros encontraríamos por supuesto a los grandes protagonistas para ya la fase de cuartos de final, partidos muy relevantes e interesantes que por supuesto veremos y estaremos constantemente analizando en la plataforma morada, en el que por supuesto nos encantaría poder que pudieran llegar a acompañarnos, poder llegar a analizar y ver en directo a cada uno de estos grandes equipos, en el que por ahora nos gustaría preguntarles de cara a los enfrentamientos que veíamos anteriormente, cuáles creen que sean las favoritas a llegar a la fase de cuartos de final y por supuesto cuál creen que sea de estos resultados el que más sorpresas pueda llegar a dar.
a esta Eurocopa 2024, en el que su opinión es muy relevante para nosotros y por ello trataremos de leerla a través de los comentarios. Sin siendo nada más, esperando que les haya gustado este video. También culminando pedirles que nos ayudaría muchísimo el que se suscribieran y nos siguieran a través de todas las plataformas en las que elaboramos contenido. La verdad es que sería muy útil para nosotros y les estaríamos eternamente agradecidos. Sería todo, esperando por supuesto que estén teniendo o que hayan tenido un excelente día. Me despido esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.